Maxi Río, buen día, nuestro contador. ¿Cómo le va? ¿Muy bien? Todo bueno, perfecto. Bien, vamos a hablar de un tema no importante, importantísimo, ¿no? Así es. Bueno, porque ese título, alfabetización financiera. Tal cual, Renzo. ¿De eso se trata? De eso se trata. Justo la semana pasada se estuvo debatiendo el vocero, actual vocero y posteriormente candidato a la provincia de Buenos Aires. Bueno, estuvo hablando un poco de la alfabetización financiera y cómo va a cambiar el sistema educativo en este tema. Sobre todo por, como se está hablando, actualmente hay un gran acceso a lo que son los sistemas financieros, pero no hay tanto conocimiento por parte de los jóvenes principalmente. Claro. Esto de educación financiera trata de que ver cómo invertimos, cómo lo hacemos, cómo interpretamos las nuevas plataformas económicas. ¿Va por ahí o por dónde iría? Bueno, siempre me gusta decir que el cómo invertimos o el qué hacemos con nuestro ahorro es la parte linda, el problema lindo de cuando tenemos de nuestras finanzas. Ahora, la parte más dura es cómo conseguimos hacer esos ahorros y sobre todo el nivel de endeudamiento. Hoy se está viendo que hay un gran nivel de endeudamiento y sobre todo en los jóvenes de 18 años. Así que es muy llamativo por la facilidad que hay al acceso al mismo. Así es. Dale. ¿Qué es esto? A ver. Bueno, estos son los instrumentos financieros típicos que utilizan. Tarjeta de crédito, que la mayoría utilizan por ahí cuando son jóvenes de los padres, etcétera, son adherentes. Los préstamos bancarios, que hoy en día con las billeteras virtuales se volvió muy accesible lo que es el acceso a créditos bancarios, sobre todo con Ualá, Mercado Pago, el típico crédito que vos sacás, que es muy poco. Es muy poquito, pero ya lo sacás. Exactamente, lo sacás y se va acumulando. Y el acceso a las billeteras virtuales, que también dan acceso a inversiones. Ya vamos a hablar un poquito de eso porque también hay una gran controversia en cuanto a la creencia que se tiene en cuanto a las inversiones y sobre todo al riesgo asociado a cada una. Claro, eso cuando vos decís poner a la plata en esta aplicación que te da más interés que la otra aplicación, por ahí va también. Exactamente, sí, y sobre todo con el tema de acciones, CDR, que por ahí se cree que es poner plata, vas a ganar de acá a un mes y en realidad es más a largo plazo y por eso hay mucha gente que termina quedando con ciertos traumas del sistema financiero y no vuelve a invertir más. Bien, y lo que más me llama la atención es que tienen en común, justamente se hizo un relevamiento por el Ministerio de Economía, que fue que el 90% usa, claro, instrumentos financieros, pero no hay conocimiento de educación financiera. Según el relevamiento que también se hizo, el 79% de jóvenes quiere aprender más de educación financiera. Esto lo empezó a ver el Banco Central, lo empezaron a ver sobre todo el Ministerio, se empezaron a realizar ciertos talleres, pero como algo extracurricular. Claro, y había muchos interesados. Exactamente, entonces fue como que se planteó, bueno, junto a otros 4 con matemáticas, temas sociales, etcétera, la educación financiera entró como uno de los puntos claves a relevar para los siguientes periodos. Pasamos de placa. Pasamos de placa. Porque, bueno, vamos a hablar de esto. La importancia, ¿qué importancia tiene? Bueno, la importancia sobre todo radica en, como hablábamos al principio, en la facilidad de acceso que hay a instrumentos financieros. El sobreendeudamiento desde jóvenes, que es un poco lo que hablábamos de los jóvenes de 18 años sobre todo, a las estafas digitales. Y acá entre estafas digitales también me gustaría mencionar un poco, hoy en día se está hablando mucho de casinos, casas de apuestas, sobre todo en los jóvenes. Con las billeteras virtuales se vuelve más fácil. Es mucho más fácil. Mucho más fácil el acceso a este tipo de instrumentos y sobre todo se pierde la noción del dinero. Claro. Porque no lo tenés a la plata en físico, no es físico, sino que lo ves en virtual, digamos. Claro, directamente vas pasando de cuenta estos casinos virtuales de apuestas, que hay montones, ¿no? Que eso también es un reflejo de la falta de educación financiera que hay. Eso también un peligro exactamente, para la sociedad. Bueno, tal cual. Y no saber ahorrar ni invertir, este es el problema lindo que podemos llegar a tener. Así que bueno, esto es ya para verlo más a futuro, pero sobre todo lo más importante es solucionar esto. A esto es lo que está enfocado el programa. A solucionar los problemas de endeudamiento y poder hacer presupuestos. ¿Y cuál sería el desafío? ¿Viste? ¿Cuál es el gran desafío? El gran desafío es que los argentinos no sabemos vivir sin inflación. ¿Cuál es el problema de esto? Como vemos, el salario siempre tendió a crecer menos que la inflación, pero ahora tenemos salarios bastante estancados. Claro. ¿Qué es lo que pasa con esto? Con el tema del endeudamiento, lo que hablábamos la vez pasada, las cuotas ya no se pagan solas, ni se van a pagar solas, nunca, digamos. Se cambia totalmente el contexto. De acá a 2 años la cuota te va a seguir costando lo mismo que hoy. No pasa como pasaba tiempo atrás, que vos sacabas algo y a los 12 meses ya no te dolía tanto pagarlo porque se te actualizaban los salarios. Claro. Entonces ya no va a pasar eso. No va a pasar esto. Exactamente. Bueno, principales puntos. Vamos a ver. Los principales puntos, y esto sobre todo de qué cosas está bueno para aprender de educación financiera, hacer un presupuesto simple, que también algo ya veíamos con el tema de
la vez pasada de ingresos, egresos, acomodar, saber cuánto vas a gastar para vivir. Maxi, en este punto, ¿no? Está bueno tener una libreta y anotar como antes, decir, tengo esto, lo otro, ¿no? Eso hace también, creo que cuando uno lo escribe, entra más en la cabeza. Entra más en la cabeza sí, y sobre sí. todo cuando tenés los números sobre la mesa te das cuenta de esto. Claro. De cuánto realmente podés gastar. Claro, viste que vos decís, che, tengo que pagar el gimnasio. Cuando uno lo escribe y me entra esto, estoy en déficit con lo otro, debo la tarjeta. No, el número, el suma y resta, me parece que hay que volver para tener esa educación. Sí, no sé si sí. ustedes cómo es ahora, pero sí, bueno. Ahora se utiliza mucho el Excel, pero es Sí. súper importante tener anotado esto, sobre todo para saber cuánto realmente podés Claro, gastar en para... casa, viste, con la libreta que tenemos, Sí. bueno, lo Porque hacemos. si no es como que hacemos esto de tarjetazo, bueno, y después veo cómo lo Claro. pago, fingí demencia, y en realidad no es tan así. No es tan así, hay que pagar. Así es, hay que pagar. Bueno. Y tercero, bueno, cómo usar la tarjeta de crédito, un poco esto que hablamos para no quedar sobreendeudado, endeudamiento responsable. Hay mucho, está elevado el costo de la tarjeta de crédito, por mora, por cuando pagas el mínimo. Bueno, el gran negocio de los bancos es la gente que se demora con las tarjetas de Claro, crédito. es digamos. el negocio. Es el negocio. Ellos quieren que te demores. Exactamente, quieren Sí. que te demores. Claro. Es el negocio del... El interés, que no me salía esa palabra, el interés, ¿no? Claro, Es alto. Exactamente. Los intereses por mora son más altos, sobre todo en tarjeta de crédito. Sí. Estamos hablando de que están por arriba del 130%. O sea, Mucho. son bastante, digamos. Los que más costo más bajo tienen debe estar en torno al 115%. Ah. Hablando de TNA. Bastante. Sí, son Hay que costos pagar bastante. siempre el total de la tarjeta. Sí. Y si ya está muy endeudado, por lo menos el mínimo más un poco más, Más como un siempre poco digo. más, sí, siempre y dice- sí, dejarlo, eso y decimos dejarlo de siempre. usar, digamos. Claro, si está hay que ir sobreendeudado. pagando como un poco más durante el mes para que no el interés no siga sumando. Exactamente. Bueno, bien. Endeudamiento responsable. Sí, y como siempre me gusta decir, para Sí. nunca es tarde para ordenar las finanzas, siempre es un buen momento para acomodarlas, hacer números y sobre todo darse cuenta de que a veces hay que dejar de gastar en algunas cosas para acomodar todo en global. ¿Por qué hay que dejar de gastar? Porque con lo lindo que es. Con lo lindo que es gastar, che. Bueno, esto es importante. La verdad que la educación financiera está buena y como siempre decimos, estos puntitos, estas herramientas por ahí te hacen abrir los ojos en casa, ¿no, Maxi? Tal cual. Esto Súper se lo- importante. Sí, Chantal es la que más gasta del equipo. Ya- Pero tengo buena educación financiera. Ella anota en la libreta Sí. todo. Ella no- En la libreta anota todo. Bueno, Tengo capacidad de ahorro. Maxi, ¿dónde te encuentra la gente si quieres saber un poco más? Nada, la gente si quiere saber un poco más me puede encontrar por Instagram, maxiorios.cpn y nada, por ahí estamos. Ahí está, nuestro contador público nacional que nos hace educación financiera el día de hoy. Gracias, Maxi, que tengas buena semana. Un placer, Lorenzo.